presidencia. Es una radiografía del alma del gobierno, ¿no? Es una radiografía del alma de este gobierno, de Cristina y de Alberto. Hay una información de último momento que quiero compartir con la senadora Carolina Lozada, con el ex canciller Faure, con nuestra colega y además escritora Pilar Rahola y con Débora. El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, a través de la red social de Twitter, ha expresado su opinión y los estoy convocando a que leamos, a que nos enteremos de qué está opinando. Podemos ver ese tuit. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Apoyamos a Ucrania. Rusia es responsable de la muerte y destrucción causada por su ataque al territorio de Ucrania en clara violación a la soberanía ucraniana. Los Estados Unidos, la Unión Europea y países socios están respondiendo de manera unida y decisiva. Y allí están con una bandera y con el hashtag Estamos con Ucrania. Bueno, obviamente, tratándose del embajador de los Estados Unidos, tiene una importancia su definición y voy a arrancar con el ex canciller Faure. ¿Qué le parece esto? ¿Qué tipo de aporte significa esta declaración, canciller? Es una declaración muy firme que le corresponde a un embajador de los Estados Unidos en un momento como este, y realmente esa invocación final de que Estados Unidos y sus aliados tienen que estar unidos es totalmente importante. Pilar Rahola señalaba que Europa tiene que reaccionar con más fuerza y con más firmeza sobre los valores, sobre el tipo de vida que se quiere y tener en claro cuánta fuerza tiene para hacer frente a algo que va a continuar. Carolina, te ha formado en lo que es la forja ideológica de lo que fue el alfonsinismo en el 83, que instaló un activo en la sociedad como un país defensor de los derechos humanos. ¿Crees que este gobierno, con estas actitudes, con las relaciones carnales con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, está malversando ese activo democrático que instaló el doctor Alfonsín? Este gobierno siempre se adueñó de los derechos humanos, pero con un nivel de doble vara que es tan palpable, tan fácil de ver, porque es en todos los sentidos. Se asocia a los países que no respetan los derechos humanos, niega los informes de la ONU en Venezuela, pese a que los había hecho en su momento incluso Michelle Bachelet, ¿no? Claro. Que no se puede decir que fuera de derecha. Esa misma doble vara la tiene con todo. Fíjate esto, recién Jorge hablaba del tema Malvinas, ¿no? Acá también se está mostrando una doble vara. O sea, acá también estamos hablando de una invasión de un país muy poderoso sobre otro país, como decía Jorge hace un ratito. Te muestra también otra vez la doble vara en derechos humanos, doble vara en cuanto a este tema en particular. La realidad es que pensaba, sí, Carolina, es una vergüenza a nivel internacional, creo. No, lo que estás diciendo es los derechos humanos, porque hoy en el hilo de tuit también del presidente Alberto Fernández habla de la defensa de los derechos humanos, pero uno se pregunta a qué se refiere, porque cuando el gobierno argentino se expresa en favor de la defensa de los derechos humanos, no se entiende de qué habla, ¿no? Cuando se asocia Tendría que definirlo el gobierno Cristina, porque también ha tenido la misma actitud, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández tendrían que definir qué es para ellos. Bueno, Eve de Bonafini, todos deberían definir qué es para ellos derechos humanos, porque evidentemente va mutando el concepto. Pilar, bueno, tu opinión de esto del tema de los derechos humanos, si este gobierno ha quebrado ese histórico activo de la sociedad argentina instalado por Alfonsín en su momento, primero, y segundo, ¿qué valor le das a la declaración que acabamos de leer, que fue hace instantes a través de Twitter, del embajador norteamericano en la Argentina? Respecto a la primera pregunta, el kirchnerismo globalmente es probablemente el estadio político, el momento político de la Argentina que más ha usado la palabra derechos humanos y más los ha manoseado y los ha ensuciado, sin contar las dictaduras, por supuesto. Pero es evidente que cuanta más retórica del pueblo y por el pueblo y los derechos y tal, menos confianza en que puedan ser realmente defensores de esos derechos. Lo cierto, la única realidad, el mito es que levantan la bandera. La realidad pura y dura es que se sitúan al lado de países que los destruyen sistemáticamente. Y lo que tiene que preguntarse el pueblo argentino es si quiere estar al lado de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Italia, de tantos y tantos países, o quiere estar al lado de Bielorrusia, de la propia Rusia de Putin,
Es que hablamos de esto. Sí. Acabo de volver a leer el tuit del presidente Fernández. Sí. A la escalada bélica. ¿Pero qué escalada bélica, señor? Que ha habido una invasión. Increíble. Una invasión. Aquí no hay una escalada bélica, que eran 150.000 soldados del ejército ruso en la frontera. 150.000. Lamento profundamente la escalada bélica. ¿De qué me estás hablando, presidente Fernández? Es que de verdad me da vergüenza ese tuit. Y respecto al tuit que ha hecho el embajador americano, es una respuesta. Hoy Estados Unidos ha respondido al presidente Fernández con el tuit del embajador. Es un bofetón a la cara. Decirle, perdonen, aquí no hay medias tintas, aquí no hay unos y otros que se pelean. Aquí hay una bestia enorme que le ha pegado un puñetazo a un país. Y me parece evidente que después de las declaraciones del presidente argentino, no es cualquier cosa este tuit. A mí me parece que es claramente una respuesta de alguna manera de Estados Unidos a Argentina diciendo otra vez, que ya pasó con el viaje a Rusia, que ya tuvimos ese lío con la nación, que si habían dicho o no habían dicho, que es evidente. Es decir, ya fue terrible aquello. Era evidente que Estados Unidos se molestó profundamente por las declaraciones del presidente argentino con Putin. Es muy interesante, mientras habla Pilar, veíamos los dos tuits, y en el tuit del embajador estadounidense en la Argentina dice: Rusia, clarito, Rusia es responsable por la destrucción y la muerte causada en el ataque al territorio de Ucrania. Y así lo encabeza. En cambio, el presidente argentino dice, bueno, nos preocupa la escalada bélica. Claro. O sea, fíjate la distancia desde el punto de vista semántico, si querés, o en la elección de las palabras, cientos de kilómetros de distancia entre una postura y la otra. La situación generada. Situación generada. Nivel de eufemismo y de esquivar las definiciones que da vergüenza ajena, ¿no? No, Alberto ha dicho, ha llegado un tipo, te ha violado, te ha robado, te ha medio asesinado, pero a ver si os ponéis de acuerdo, porque no está bien que estéis enfadados. Es decir, es una locura. Aquí hay un agresor que va a causar muchos muertos, mucho dolor, un gran desorden internacional, un problema en Europa terrible, un problema económico enorme. Y Argentina se lo mira diciendo, ay, fíjate, se están peleando, qué cosita, ¿no? Doctor Fori, le quiero preguntar cómo cree usted, con la experiencia internacional que tiene en la diplomacia, que va a evolucionar este conflicto. ¿Usted también piensa que Vladimir Putin se va a salir con la suya? Yo creo que Vladimir Putin va a maximizar todo lo posible lo que ha consolidado, no solo en la ocupación parcial que avanza sobre Ucrania, sino va a lograr quizás algunas otras ganancias territoriales en este tiempo y más que nada lo que hablamos antes, la posibilidad de un gobierno que le sea afín prorruso. Pero hay algo que me parece importante rescatar, porque usted hizo una mención cuando le preguntó recién a Carolina sobre la línea del presidente Alfonsín. Y creo que ahí tenemos un elemento los argentinos valioso, porque Alfonsín tuvo la grandeza y la inteligencia en los 80 de decir tenemos que hablar y unirnos mejor con Brasil. En este momento sería extraordinariamente importante que fuéramos capaces de pronunciarnos como Mercosur, como Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, para mostrar al mundo cuáles son los valores que defendemos. Obviamente este gobierno, el gobierno del presidente Fernández, no ha hablado por 2 años y 2 meses, ni siquiera paró para cargar combustible en Brasil y prefirió hacerlo en Barbados, que tiene muy poco a ver con nosotros, por mucho que sea miembro de la CELAC. Pero el peso de Argentina es en nuestra región y la región tiene que ser clara de dónde está parada en este conflicto. Fíjese, Fori, que Boric, un presidente con una extracción ideológica que todos conocemos, ha sido muy contundente en el repudio y el rechazo a la invasión territorial rusa, ¿no? Sí, fueron 2 comunicados que casi salieron coincidentes y son abismales en su diferencia, a pesar de que Boric fue respaldado por el Partido Comunista. Pero él ha sabido hacer los cortes que se necesita y de Venezuela dijo, ahí estamos muy mal, hay 6 millones de emigrados. Pero lo importante para mí, para llevar adelante, sobre todo aquellos que no tenemos ni fuerza bélica, ni tecnológica, ni plata, y tenemos problemas, es defender
los valores. Si nos equivocamos en los valores, vamos a estar muy mal. Carolina, la última pregunta, les agradezco muchísimo, pero me gustaría saber, ya saliendo un poquitito de este conflicto, de esta invasión, de esta guerra que ha desatado Putin, bueno, ¿cómo fue hoy tu juramento como vicepresidenta del Senado de la Nación, allí cara a cara frente a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tipo de situación padeciste o disfrutaste? ¿O ambas cosas? La verdad que yo la disfruté porque creo que es un orgullo para mí y una gran responsabilidad el lugar que estoy ocupando. Los que no la disfrutan, como siempre, son los propios, ¿no? Los kirchneristas, que realmente se ponen muy nerviosos. Ella desde el primer momento estuvo sonriente, no hizo ningún comentario respecto de nada de lo que pasa en el país, ni de nada de lo que pasa en este momento en Ucrania, ni nada. Sí se dedicó a retar, no sé, en un momento retó un par, creo que lo retó a Cornejo, retó al que podía, iba retando, pero medio con un tonito de burla siempre. Y bueno, de hecho a mí me dijo vicepresidente segunda, se equivocó en un montón de oportunidades, claro. Y soy vicepresidente, pero del Senado, ¿no? Se equivocó en un montón de oportunidades, a veces uno no sabe si lo hace a propósito o si se equivocó, porque eran errores tan burdos que, o si lo hace como haciendo un chiste a los propios. La verdad que no los entiende mucho nadie. Pero bueno, en el momento de la jura fue cara a cara, como fue la jura como senadora. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, y muchísimas gracias, doctor Faurí. Y también, por supuesto, a Pilar. Pilar, te tengo que despedir, pero la última pregunta, ¿qué tipo de consejo, qué tipo de camino crees vos que debe seguir la oposición? Hoy se han pronunciado, obviamente, Juntos por el Cambio, la oposición más numerosa, muy duramente en contra de Rusia, en contra de esta actitud absolutamente irracional, guerrerista de parte de Putin. La propia Patricia Bullrich también estuvo hoy en las puertas y visitó al embajador de Ucrania en la Argentina. ¿Qué tipo de actitud debería tomar frente a esto los opositores argentinos, no? Yo creo que están tomando la posición que deben tomar, que es sencillamente ponerse al lado de las víctimas y al lado de los países sensatos que consideran que no es normal que un ejército de miles de personas invadan otro país. Es que hablamos de algo tan simple y básico como esto, es que esto es una locura. Es una auténtica locura. Yo, de todas formas, creo que la oposición al kirchnerismo tendría que hacer un paso adelante y liderar algún tipo de manifiesto de grandes líderes del cono sur o del continente muy claros en la defensa de la libertad y la vida en Ucrania y en contra de la invasión. Creo, sinceramente, que podrían hacer un paso más allá. A ver, este es un conflicto que va a ser muy importante. Hay que decidir en Argentina si quieren estar ustedes en ese conflicto, tener voz en ese conflicto y tener opinión y estar en el lado bueno de la historia o estar en el malo. Y ahí la oposición yo creo que tiene mucho camino por recorrer, especialmente con un presidente que mete la gamba de esa manera. Le agrego un datito nada más a Pilar para que lo tenga. Favor. Hoy, como decía Alfredo, estuvo Patricia Bullrich en la Embajada de Ucrania, hablando con el cuerpo diplomático, y el canciller Cafiero, el canciller argentino, ayer desairó una reunión pedida por el cuerpo diplomático ucraniano y mandó a su segundo, ¿no? Para tener un poco la dimensión. Ahí se agarra la cabeza, Pilar, quizás no tenía el dato. Además, yo lo primero que he hecho esta mañana en mi Facebook y en los stories de Instagram es poner el himno de Ucrania. Es que al final, es que si uno no tiene un mínimo de empatía por un pueblo que ve que ya llevan una guerra híbrida, lo que se llama la guerra híbrida desde el 2014, porque ataques cibernéticos, ataques de cualquier tipo, desestabilización, ya la están sufriendo los ucranianos desde hace bastantes años. Pero ahora temen por su vida. En la frontera con Polonia han llegado 100.000 personas de Ucrania. Seguro. Es que la dimensión humana va a ser terrible. Por tanto, quizá la oposición podría poner el himno de Ucrania, ni que sea como solidaridad, no sé. Es una buena idea. Te despido, te agradezco que estás utilizando, estás tan argentina que ahora usas el lunfardo. El presidente metió la gamba, dijiste. Ya no solamente hablas catalán, español, sino también lunfardo argentino. Debe ser argentino porque no es catalán, sin duda. Muchas gracias, Pilar, muy generosa como siempre, esta vez desde los Estados Unidos. Te mando un gran saludo.
Un saludo. Estábamos hablando de la actitud de Patricia Bullrich. Hoy, decía Débora, allí con el embajador de Ucrania, llevando su solidaridad al pueblo invadido, al pueblo que es víctima de todo esto. Y esto decía Patricia Bullrich allí a la salida de la embajada. Argentina no puede ser neutral como lo ha sido en otras oportunidades de la historia, que Argentina tiene que tener posiciones absolutamente claras y contundentes contra la guerra, contra los expansionismos, contra los invasores, contra los que quieren llevar de nuevo en el siglo XXI como... ¿Qué te parece el comunicado del Gobierno Nacional? Me parece que está bien, me parece que Argentina no puede salir de los marcos de la comunidad internacional y debe tener posiciones claras. Al principio estuvo callado, ahora hizo un mensaje donde hay un pedido del presidente de la Nación a que Rusia cese en sus agresiones. Nos parece que Argentina tiene que estar junto a todos los países democráticos en contra de países que deciden invadir para posicionarse sobre territorio. Ahí estaba acompañada por la diputada Graciela Ocaña. Tómate unos días de descanso en Mar del Plata y conoce Chapatmalal, Sierra de los Padres,